Nosotros seguimos aprovechando este clima, esta época del año, y estamos grabando en exteriores. Hoy les vamos a presentar a Juan Carlos Monedero, que es un licenciado en filosofía, es un profesor de los 3 niveles, universitario, secundario y primario, y nos acaba de regalar el libro Lenguaje, Ideología y Poder. De a poco lo vamos a ir revisando, hurgando a este libro, Juan Carlos. Te agradezco. Por favor, un placer. Porque vos acá entrás con mucha precisión a través de la palabra, porque este libro es el lenguaje, pero cómo se usa el lenguaje en el poder, cómo se usa el lenguaje para bajar línea en términos ideológicos, ¿no es cierto? Así es. Este es el libro. Sí, versa sobre ese tema, sobre cómo las diferentes palabras, los términos, las locuciones que se usan desde los medios de comunicación, la radio, el periodismo, los diarios e incluso las cátedras, cómo esas palabras que se usan en el discurso tienen un impacto en la mente y a su vez desde la mente un impacto en la realidad cultural, en las leyes, Claro. en las legislaciones. Claro. Y vos, entre otras cosas, además de hablar de matrimonio, de género, de homofobia, hablas de aborto, ¿no es cierto? Violencia de género, derechos humanos, pero repetís aborto, ¿no? Es un tema que hoy nos está preocupando porque está en juego la despenalización del aborto por la discusión que el Congreso se va a dar en los próximos días. Y a mí me interesa tu opinión. Yo sé que vos tenés una opinión, lo voy a sintetizar, en contra de la despenalización, pero me interesa tu fundamentación, ¿no? ¿Por qué vos estás en contra de la despenalización del aborto? Hay una cantidad de razones del orden científico, moral, jurídico, filosófico e incluso también religioso que no pueden dejarse de lado en este tema. Entonces, primero que nada, ¿de qué estamos hablando? Sí. Cuando hablamos de aborto. Aprovecho para saludar a todos aquellos que a lo largo de estos días, en las redes sociales y todo, vienen discutiendo el tema. Y una de mis experiencias en este tema es que cuando vos preguntás, estás discutiendo con alguien que te da a favor del aborto y le preguntás, bueno, pero antes que nada, antes de decir si estás a favor o en contra, le preguntás qué es el aborto y no te responde. Es decir, elude. Y te habla de los abortos clandestinos, te habla de la mujer pobre, te habla de si el chico es anencefálico, pero elude definir qué es el aborto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro acá es qué es el aborto, porque si no sabemos qué es el aborto, no tiene sentido discutir si hay que penalizarlo o no hay que penalizarlo. Y cuando descubrimos, como enseña la ciencia desde un punto de vista indubitable y con una unanimidad de científicos de diferentes posturas ideológicas, políticas y religiosas, que la vida humana comienza en la concepción, entonces el debate en torno al aborto no se resuelve, se disuelve, porque ya pierde peso ante la constatación de una vida inocente. Claro. Entonces quiere decir que vos concretamente ponés como que el aborto es un crimen. Así es. Es un crimen. El aborto provocado, siempre tenemos que distinguir entre el aborto espontáneo, que es la pérdida, digamos, natural de una mujer que pierde su embarazo. Eso es un drama natural, algo que no está fuera del control de la voluntad humana. Claro. Pero el aborto provocado, es decir, la decisión de terminar con la vida en el útero materno, eso es un crimen, porque es una persona humana. Y no hay vida humana sin persona humana. Esta es otra de las falacias, Martín, que se oye. No hay vida humana, repetilo. No hay vida humana sin persona humana, porque algunos juegan con las palabras y dicen, no, bueno, hay vida humana pero no hay persona. No tiene sentido. Desde el momento que hay vida humana, hay persona humana. Se trata de dos realidades que son inseparables. Claro. Ahora, yo entiendo que vos sos un licenciado en filosofía y debés pensar también en términos humanos
Y hay muchísimas personas hoy que están a favor, y están a favor porque dicen que los abortos se están dando, 1, 10, 100.000, 500.000, no sé cuántos, pero los abortos se dan, y el Estado, una vez más, mira para otro lado, porque en términos de salud pública no se puede organizar algo razonablemente para proteger a esas mujeres que igual van a cualquier lado a hacerse un aborto. ¿Me seguís? Sí. Entonces, ante esa situación que es parte de la realidad, ¿qué postura tenés vos? Lo primero que hay que decir, Martín, es que el aborto no es un tema de salud pública, es un tema de derecho penal. Y esta es una distinción clave. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ver con la prevención de enfermedades. Pero el embarazo no es una enfermedad. Estar embarazada no es una enfermedad. El niño por nacer no es un virus. Entonces estamos hablando ya, el enfoque tiene que ser distinto, porque no puede ser lo mismo el enfoque si lo vemos como un asunto de salud pública que si lo vemos como un tema de derecho penal. El derecho penal, el derecho en general, ¿para qué se gestó? Se gestó para que el fuerte no atropelle al más débil, porque en, digamos, las civilizaciones más antiguas, donde Sí. había una falta de racionalidad enorme, pensemos ya en la civilización antes del ojo por ojo. Les Sí. recuerdo que antes era, vos me sacás un ojo y yo te sacaba a vos el ojo, la casa, mataba a tu esposa, a tu familia. El ojo por ojo entra como a meter cierta igualdad entre la ofensa y la reparación. O sea que, imagínate, pero la sociedad gesta el derecho como una suerte de un freno racional frente, del atropello del fuerte contra el más débil. Correcto, correcto. Porque si no, el fuerte atropellaría al débil, pero tiene que respetar el derecho, Bien, que es la ley, Bien. que es lo que las cosas son, la justicia. bien. Ahora bien, en el tema del aborto, el derecho tiene que proteger la vida del inocente, que es el más débil Claro. que la mujer embarazada, más débil que Claro. la mujer violada, más débil que la mujer pobre, es el niño por nacer. Claro. Ese extremo del conflicto de intereses que se plantea es permanentemente invisibilizado. Hay un sesgo, no se quiere hablar del niño por nacer. Claro. Por eso se usan palabras como, por ejemplo, feto, embrión, preembrión o incluso producto de la concepción, que son palabras que despersonalizan al niño por nacer. Bien, bien. Juan Carlos, hoy mucha gente te está mirando y te está conociendo. Es la primera vez que te ven, que te escuchan. Yo estoy percibiendo un uso muy preciso de los términos por parte tuya y te lo agradezco. Por favor. Y me gustaría que en términos sociales hables un poco de los derechos, porque hay como una pretensión de usar los derechos al máximo, ¿no? Vos ponés acá derechos permanentemente, derechos humanos, etcétera, los derechos al máximo. Entonces parecería como que hoy un conjunto importante de mujeres plantea que ellas quieren tener derechos sobre esta cuestión del embarazo y de la despenalización del aborto, ¿no? Como que le daría derechos. ¿Qué pasa con los derechos? ¿Podemos llegar a un uso total, absoluto de los derechos? Cada derecho va como encastrado con una obligación, ¿no? Por ejemplo, los derechos laborales, yo tengo ciertos derechos laborales, como a las vacaciones, al salario justo, en la medida en que cumpla con mis obligaciones. Si yo trabajo para vos, Sí. y yo no cumplo el horario, y yo no trabajo bien, y yo no hago lo que vos me decís, entonces yo voy perdiendo de alguna manera, voy erosionando mis propios derechos. No puedo, si yo trabajé mal, no llegué a tiempo, un día pararme y decirte, mirá, dame vacaciones. Porque yo no estoy cumpliendo la contrapartida de esta Sí. cuestión. Es decir, los derechos y las obligaciones van juntos. En este caso es muy importante aclarar esto que vos decís, por eso tomo tu pregunta y la voy a utilizar porque me parece definitiva.
los grupos de presión que están a favor del aborto utilizan mucho la palabra derecho. Sí. Y hablan derecho al aborto y martillan e insisten mucho con la palabra derecho. Por eso lo primero que hay que decir es que no es un derecho. Hay que decir que un derecho es el salario, la jubilación, las vacaciones, la libre circulación. Esos son derechos. Pero ¿por qué no hay derecho al aborto? Es una cuestión muy simple. Si consideramos que el aborto es la destrucción de una persona en el vientre materno, entonces, y esa persona es inocente, no puede haber derecho a lo que no es justo. Claro. No puede haber derecho a cometer un crimen. Claro. De la misma manera que no hay derecho al robo, a la estafa. Por la misma razón, por el peso mismo de las cosas, no hay derecho a abortar. Es una cuestión que carece de sentido una vez que se explican las palabras. Déjame que agregue un ejemplito. Es como si todos los ladrones se pusieran de acuerdo y dijeran que como los robos existen, entonces vamos a despenalizar el robo. ¿Qué sé yo? Vos lo estás llevando ahí a ese extremo. Ese extremo. ¿No? Bueno, eso que vos estás haciendo se llama argumento por el absurdo. Estás argumentando diciendo, bueno, miren, esto que está planteado ustedes es tan absurdo como si yo plantease esto otro, que es lo de los ladrones. Claro. Que está bien, incluso en las redes sociales está circulando varios argumentos de esto, como diciendo, bueno, despenalicen el robo. Lo que pasa es que en este momento lo más grave de todo es que antes habían grupos de presión que proyectaban este tema, ahora es el mismo vértice político el que lo propone. Y por eso hay que decir que cuando alguien propone la discusión en torno a la vida de un inocente, la vida de un inocente está en peligro. Claro. Ahora, Juan Carlos, te voy a dejar descansar un segundo, pero te digo que lo que yo estoy rastreando ahora, dentro del propio gobierno, dentro de la fuerza Cambiemos, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y hay gente que está indefinida. Es decir, habrá que ver finalmente en la legislatura cómo son los números, cómo ¿no? surge. Sí. ¿Cuál es realmente el porcentaje? Porque sí, parecería como que la mitad de la sociedad está a favor y la mitad está en contra, pero bueno, hay que ver en los legisladores cómo queda ese número. Volvemos enseguida, porque a Juan Carlos Monedero lo vamos a exprimir hoy, que es el día de su presentación. Seguimos hablando con Juan Carlos Monedero en este segundo bloque sobre todo el tema central es el aborto, pero él, que es licenciado en filosofía, si usted recién nos toma, maneja muy bien los términos, el lenguaje, y de hecho nos regaló su libro Lenguaje, Ideología y Poder. ¿De qué manera el lenguaje influye en las decisiones hacia donde van las sociedades, a través de discusiones que a veces son falaces, pero sin embargo se compran esos argumentos. Y ahora estamos discutiendo, recién en el bloque anterior nos quedamos con esta cuestión de los porcentajes, porque si uno analiza rápidamente lo que se está viendo, parecería que la mitad de la sociedad está a favor de la despenalización del aborto y la mitad en contra. Pero vamos a ver en el Congreso qué es lo que pasa, porque también hay legisladores del propio gobierno que están en contra. Hay otros que están indefinidos y por supuesto algunos a favor. Entonces, hay una cuestión de fondo que es esta. Si no tenemos en claro que los números no son un indicador de la legitimidad, entonces no podemos ir a ningún lado en esta discusión. Espera, repetí eso. Claro, es decir, legitimidad. Una cosa es la cantidad de gente que opine algo, otra cosa es la legitimidad de la postura como tal. Es decir, en el mundo antiguo, la mayoría, la inmensa mayoría de las civilizaciones antiguas practicaba la esclavitud. Claro. Y eso no significa que nosotros consideremos que la esclavitud era legítima. Es decir, claro, que la cuestión de fondo es que la mayoría de gente o un porcentaje diga algo, ¿eso lo convierte en verdadero, lo convierte en justo, sí o no? Claro. Eso es la primera cuestión. Y la segunda es una cuestión de hecho. A veces las personas tienden a opinar a favor del aborto de acuerdo a cómo le presentes la pregunta. Porque no es lo mismo que yo pregunte, ¿estás a favor de que las mujeres pobres se desangren y mueran en abortos clandestinos? Claro.
Eso es una forma de preguntar. Y otra forma es que yo diga, ¿estás a favor de exterminar a un niño inocente en el vientre materno? Entonces, evidentemente, la segunda formulación de la pregunta, ¿quién podría decir sí, estoy a favor que entren con tijeras y descuarticen a esa persona, a ese niño indefenso e inocente? Entonces, cuando hablamos de porcentajes, primero la cuestión de fondo. Legitimidad y números son dos cosas distintas. Segundo, ¿cómo testeamos ese porcentaje? Porque a veces las encuestas pueden ser muy direccionales. Claro. Está perfecto, y por eso justamente hablamos de falacias, ¿no? Pero hay un concepto que vos dijiste al comenzar el bloque que lo quiero retomar, que le quiero hacerte una devolución, que es el de las falsas discusiones. Dijiste hay una falsa discusión. Hay que distinguir eso, porque una cosa es una verdadera discusión y otra cosa es una pseudo discusión o falsa discusión, como dijiste vos. Por ejemplo, podemos tener una verdadera discusión sobre temas opinables, donde haya dos posturas que son más o menos equivalentes. Sí. Pero, ¿qué sería una falsa discusión, una pseudo discusión? Es una discusión donde no se quiere llegar a la verdad. Hace unos días hablaba con un amigo, Santiago Alarcón, le mando un saludo si nos está mirando en este momento, que me decía, todo el debate en torno al aborto terminaría y llegaría a su fin tan pronto como viésemos con todo el poder de la evidencia y de la ciencia que hay vida en el vientre materno. Entonces yo le dije, sí, Santiago, tenés razón, el problema es que no se quiere llegar a ese punto. Claro. Se lo quiere eludir. Fíjate que el discurso de los que están a favor elude referirse a ese tema. No les gusta el tema del comienzo de la vida. Tambalean, se sienten incómodos, no saben qué hacer, no saben decir semana 12, semana 14, semana 24, no saben qué hacer con ese tema. El tema es la mujer. El tema es la mujer, no el foco lo ponen en la mujer porque de esa manera invisibilizan al niño y todo se pone en la mujer, en la mujer, en la mujer. El niño queda al margen, en el discurso queda absolutamente al margen. Claro. Dentro de pocos días es el Día de la Mujer y me gustaría escucharte algo sobre estas cuestiones de género que tanto se están discutiendo en estos días, ¿no? Obviamente, género es hombre y mujer, es el género humano. Género, vos que estás con la precisión de los términos, género incluye a hombre y mujer. La palabra género existía antes de toda esta movida de lo que se conoce como perspectiva de género o también ideología de género. La palabra género existe antes. Si recordás, por ejemplo, cuando estudiábamos lengua o gramática en primaria y secundaria, decíamos que las palabras tienen género. El género masculino, femenino y neutro, ¿no? Por ejemplo, los artículos tenés lo, la, el, la o lo, ¿no? Vos decís las cosas, usabas el género neutro para referirte a ellas. Mientras que las personas no tienen género, sino sexo. Sexo masculino y sexo femenino. Lo que se intenta ahora es... Pero, ¿y el género qué es? ¿Humano? Cuando se habla del género humano se dice la humanidad. Sí. Cuando se habla de las palabras que tienen género, se habla de la cualidad, de una cualidad que tienen las palabras. Que es esto que yo te decía, masculino, femenino, neutro. Sí. Pero ahora, en las últimas décadas, se intenta implantar una idea de que las personas tienen género y se intenta presentar o posicionar la idea de que el género tiene que ver con cómo la persona se autopercibe. Y acá hay una confusión enorme entre la percepción de la realidad y la realidad. Es decir, yo me puedo percibir de una manera, pero una cosa es cómo me veo, otra cosa es lo que yo soy. Claro. Y no podemos hacer una legislación en base a lo que yo me percibo, porque, por ejemplo, el loco se puede creer en un manicomio que es Napoleón Bonaparte. Sí. Yo puedo un día creerme que soy Lionel Messi, pero eso no me da derecho a decirle al director técnico poneme en la selección. Entonces, las cosas son como son. Y ante la discusión de cómo son las cosas, tenemos una percepción, una pata importante en lo que la ciencia nos dice. La ciencia, no una ideología, no una filosofía. La ciencia nos manifiesta la existencia de la vida en el vientre materno. Claro. Entonces, la discusión es cómo proteger a las dos personas. Claro. En el aborto entran dos personas y sale una. Claro. En el aborto entra una mujer embarazada, entran dos y sale uno.
Eso es lo grave. ¿Y tenés alguna idea? No necesariamente es tu obligación tenerla, ¿no? Pero, ¿qué hacer hoy con estas mujeres que recurren a lugares por ahí no preparados, no aptos para realizar una operación de este tipo? ¿La operación te referís al aborto? Bueno, porque, sí, claro, decime. yo por ejemplo lo escuché a Ricardo Gil Lavedra, sí. O lo leí. Y él decía, a mí lo que me preocupa es mejorar el sistema para evitar que haya menos muertes con estas mujeres. Pero eso no necesariamente lo ponía a favor del aborto, ¿sí? Él quería evitar las muertes de las mujeres pero acá que van clandestinamente. Pero acá Entonces, hay que distinguir una cosa. Una mujer, porque hay que explicar las cosas desde el principio. La Academia Nacional de Medicina, en 1994 primero y en el 2010, hace muy poco, dijo claramente que la mortalidad de la mujer que aborta está relacionado no tanto con si es clandestino, sino que está relacionado con la naturaleza misma de la práctica del aborto. ¿Por qué? Porque la práctica del aborto de por sí es contraria a la fisiología de la mujer. Es decir, que aunque se haga en un hospital público con también morirían. Y la prueba está, para este argumento deja de ser especulativo, deja de ser una hipótesis, la prueba está en que los países en que se legalizó el aborto, aún así hay mujeres que mueren. Yo les invito a pensar cuánta sangre se pide una mujer en un aborto. También en los países donde el aborto es legal, las mujeres mueren. Es tremendo, ¿eh? Y en segundo lugar, la cuestión de fondo no es tanto de ayudar a una mujer a que no muera en un aborto. No, hay que ayudar a una mujer para que no haga el aborto. Porque si está establecido que el aborto es la destrucción de una persona, y si eso es lo que la ciencia demuestra, y eso es lo que el sentido común nos dice, entonces el Estado no tiene por qué ayudar a una persona que comete un crimen. Bien. Juan Carlos, estuviste clarísimo, así que espero que nuestros televidentes te hayan detectado. Te vamos a invitar pronto porque realmente es un gusto entrevistarte. Bueno, muy amable. Bienvenido entonces. Muchas gracias, Martín. Seguimos.